iniciando un nuevo año de radio en Radio Nueva Fuerza. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Bueno, bienvenido Juan Carlos Febres, mi coequiper en este proyecto. Bueno, ¿cómo estás, Fernando? Querido, ahí un año más acá en la radio y bueno, nada, con grandes cosas. Acá vamos a empezar un magazine donde vamos a tener un picado fino de muchas cosas. Vamos a tener actualidad, economía, política, geopolítica, noticias internacionales, de todo vamos a tener, ¿sí? En este caso, bueno, un poquito la idea es empezar a proyectar esta línea de conceptos en donde, bueno, tenemos acá una gran lucha, una gran batalla cultural por dar en esta nueva época, donde, bueno, tenemos grandes desafíos, ¿sí? Estos desafíos que comenzamos el año pasado, ustedes me seguirán seguramente tanto en Twitter como en los medios digitales en los cuales hemos estado, entre ellos Radio Nueva Fuerza. Y bueno, nada, venimos con una nueva propuesta y a seguir comunicando y a seguir divulgando las ideas de la libertad, del patriotismo y del sentido común. Bueno, te doy la bienvenida a Juan Carlos, querido, nuestro sociólogo, presidente de Contemplatio Social, una fundación liberal que se las trae. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, gracias Gustavo por la invitación y bueno, estaremos un año entero. Vamos a arrancar un año, bueno, de grandes desafíos, ¿no? Y bueno, un poco empezar a desandar este camino y bueno, por ejemplo, vamos a empezar a contarles un poco acerca de la Fundación Contemplatio Social. En unos minutos va a llegar nuestro primer invitado de este ciclo, que es Cristian Juanidis, ¿sí? Vamos a tener el análisis político de Mercedes Maldonado, ¿sí? Que va a estar comunicándose también con nosotros. Vamos a estar, bueno, caminando por varios terrenos, por varios temas. Juan Carlos, yo te quería preguntar un poco para empezar un poco a charlar, ¿sí? Vos, por ejemplo, con respecto a la fundación te voy a preguntar, ¿no? Se llama Fundación Contemplatio Social, ¿bien? ¿Por qué el nombre Fundación? ¿Por qué el nombre Contemplatio Social? Es una muy buena pregunta que me la han hecho repetidas veces. Bueno, contemplatio viene de la palabra latín, contemplatio justamente, y procede históricamente de otra palabra que es contemplum. Contemplum era una plataforma que se situaba delante de los templos paganos en esa época y desde lo cual los sacerdotes, los servidores del culto miraban el firmamento con la idea de conocer los designios de los dioses. De contemplum procede también el término contemplare, que es mirar lejos. Ahora, cuando pasó el tiempo, lo interesante es que los escritores cristianos latinos buscaron definir la palabra griega teoría y la redefinieron con contemplación, que ya existía esta palabra para ellos. Y este término castellano de contemplación y de teoría lo sinonimizaron con el teatro, o con la palabra teatro. Y esto es lo interesante porque en ese momento o en esos tiempos la gente iba al teatro a contemplar una representación normalmente dramática. ¿Qué significa todo esto? Contemplatio significa mirar, pero una mirada con atención, una mirada con interés, que involucra al otro con un apasionamiento sobre eso que se quiere observar. Para esa observación tiene que tener un valor real, un valor en el presente y en el futuro. Y no solamente es por la inmediatez del hecho, sino por las consecuencias de aquel hecho que se observa. Eso es contemplatio. Mirar
y no solamente mirar hacia el futuro con esfuerzo de entender, sino también llevarlo a la acción posterior. Es como una visión a futuro, ¿sí? Pero que tiene un carácter social y un carácter humano, ¿no? O sea, vas por ese lado. Por ese lado. Mira, me gustaría tomar las palabras de Santo Tomás de Aquino. Él decía que la contemplación pertenece a la simple intuición de la verdad. Y eso tiene que ver con la verdad. Hoy en estos tiempos de una sociedad líquida, de que la verdad se esconde detrás de muchas capas como una cebolla que se va, se va desgajando y no encontramos esa verdad, nosotros vamos hacia eso, hacia encontrar esa verdad. Perfecto. Eso es contemplatio social, la búsqueda constante de esa verdad para llevarla a la acción. Ok, bien. Vamos a la parte de la filosofía de la fundación. ¿Sí? Vos sos sociólogo, sos liberal. Contame la filosofía de la fundación. Antes de seguir, qué loco, ¿no? Y si ustedes se fijan, yo ando con mis papelitos, el diario, la vieja usanza. Y le cambié todo. Gustavo con la computadora. No hablemos de ¿viste? edades. Soy un nativo digital. No, mentira. Bueno, ahora sí, regresando. Si hablamos de la filosofía y contemplatio, creo que hay dos frases que no me pertenecen, sino que son de grandes pensadores de la historia, y no quiero quedarme con pensadores liberales, sino pensadores a secas, que creo que tiene que ver con el corazón mismo de la filosofía que queremos impartir o que tenemos nosotros desde la Fundación. Una es la de Mises, y él decía que la sociedad es el producto del pensamiento y de la voluntad. ¿Okay? Y regresamos a la idea de contemplatio, ¿no? Es la mirada, la observación. Y Mises decía esto, es el producto, la sociedad es producto del pensamiento y de la acción. Ahora, la otra frase viene de Hannah Arendt, y voy a parafrasearla. A ver. Y ella decía que nadie puede ser feliz si que no actuamos en la vida pública. Okay. No hay felicidad para el ciudadano si no estamos inmiscuidos en la vida pública. O sea, si digamos, no hay un carácter social, pero no digo, que tiene que ver con las relaciones humanas y sociales, ¿puede ser? Pero va más allá de eso. La democracia se nutre de la acción ciudadana. Donde no hay acción ciudadana, pues no hay una democracia viva. Y si no hay una democracia viva, lo que tenemos son estadios totalitarios o de otra índole, sociedades en calidad de ser siervos o de ser esclavos. Y si queremos definir esto al día de hoy, lo encontramos en aquellas definiciones que da desde los teóricos ahora españoles, hasta el mismo Milei, que habla que los impuestos es una forma de esclavitud actualmente. De robo, directamente, dice Javier. De esclavitud, que es peor. Yo te puedo robar y no pasa nada, pero si sos esclavo... Además. Claro, ya no tienes vida propia, dependes de mí, y eso es lo que está pasando actualmente en la provincia de Buenos Aires. Claro. Pero dame un minuto. Fer, te pido bajale un pelín a la cortina, un poquitito. Eso, ahí está. Y quería terminar con esto de parafraseando a Hannah Arendt, y ella y también creemos que nadie puede ser feliz sin ser dueño del fruto de su trabajo. Y de eso justamente lo que estamos hablando. Si yo trabajo de los 30 días del mes, trabajo 18, 20 días para pagarle al Estado por algo que no me brinda, pues por supuesto, ni siquiera soy siervo, ya casi soy un esclavo. Entonces la única manera de poder ser completos como ciudadanos y como seres humanos es disfrutar del trabajo que nosotros realizamos. Algo que es importante, que también entendemos desde la Fundación, de que ninguna democracia, ningún pueblo se fortalece por la obediencia ciega, ni por el poder de sus gobernantes. El caudillismo ya dejó de ser algo vital en la vida de las democracias o de los pueblos, no de las democracias. De alguna, la nuestra todavía le falta un poquito ahí, pero qué sé yo. Pero si regresamos eso sí. a las democracias,
La única manera de que la democracia se fortalezca es a través de la iniciativa libre del ciudadano. Okay. Y parte fundamental dentro de esta iniciativa libre del ciudadano tiene que ver con la cultura y la educación. Por lo tanto, uno de nuestros objetivos como fundación es acercar oportunidades en la educación, en el desarrollo de emprendimientos y en sostener una vida digna de cada ciudadano. Eso es, en resumidas cuentas, lo que nosotros entendemos o lo cual es nuestra filosofía como fundación, ¿no? Okay. Algo que también quería terminar es a ver. Esto, que siempre debemos recordar que, y la fundación nace con esta premisa, que las ideas más creativas surgen en periodos de crisis. Crisis es oportunidad. Bueno, esa dicen. Sí. Yo para meter uno. Claro, no, dejémoslo ahí. Buenas noches, América. Bueno, acá llegó nuestro invitado. ¿Cómo estás, querido Cris? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien. Ahí tenés, acercate el mic, acomodate tranquilo y bueno, finalizame la idea. Sí, no, y ahora, no sé, capaz de definir un poco más acerca de la fundación. No somos una organización paraestatal o estatal, sino al contrario, somos una organización privada sin ánimo de lucro. Estamos comprometidos con la difusión de las ideas que defienden la dignidad del ser humano, el derecho a la vida. Promovemos el emprendimiento, el trabajo, la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Algo importante es que no solamente queremos ser la voz de la sociedad, sino ser parte activa de este cambio, del cambio real que trae consigo el triunfo de la libertad. Y quiero poner énfasis en esto, triunfo de la libertad. Si no, no estaríamos en este proceso, estaríamos más tranquilos trabajando desde cualquier lugar, esperando el sueldo, que alguien se está esforzando para que nosotros podamos recibir esto, aparte de nuestro trabajo. Pero creemos que la libertad es propio de cada individuo y que una sociedad puede ser libre solamente cuando el individuo entiende que esa libertad está basada en su responsabilidad. Obviamente, hablando de la democracia, también peleamos, sostenemos y valoramos con mucha fuerza la apertura económica, el libre mercado y la disminución constante del papel del gobierno en nuestras vidas. Okay. Y eso es específicamente lo que nosotros apuntamos desde la Fundación. Bien, y por ejemplo, ¿cuál sería la finalidad de hacer muchos congresos? Por ejemplo, el año pasado finalizaron el año con 7 congresos, ¿puede ser? ¿O 8? 7 congresos. 7 congresos. Este año, ¿qué perspectiva hay? El doble. Sí, y contarle a la gente cuál sería la finalidad de hacer todos estos congresos. Proviene desde el principio. Cada congreso, de alguna manera, hay una... No me gusta usar esta palabra porque parece progre, pero es una especie de hoja de ruta, no te ríes. Pero sí la idea es encaminar cada congreso va a tener una conclusión que nos va a llevar a un siguiente acto, y ese acto tiene que ver con la acción propiamente que hacemos desde la Fundación o que vamos a comenzar a hacer. Estamos trabajando en diferentes áreas. Contame, por ejemplo, a ver, el primer congreso que fue hace poco. No, este es el último, el que fue hace poco. Perdón, el último que fue el primero de este año. El primero de este año. Okay. Lo hicimos en conjunto con el Comité PEP, que sí, es una organización que nuclea más de 2.000 pymes. Lo hicimos en la Universidad del SEMA y realmente fue un éxito, ¿eh? Sí, fue importante la cantidad de gente, más allá de 400 personas y otras entre 100 y 200 que lo vieron en vivo. O sea, estamos hablando de un auditorio de 220 personas, hubo un excedente de 200 personas más que los vieron en otras aulas a través de una pantalla y no pudieron llegar a ingresar al auditorio en sí, y además hubo una transmisión en vivo, con lo cual digo tuvo su, digamos, su interés y la gente lo estuvo viendo. ¿Qué pasó? Me quedé sin audio, sin nada en un momento, como acomodé esto, salió todo. A ver, espera. Pero te escucho bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Ahí va bien?
Sí, lo que te quedaste es básicamente sin audio. Que, No, pero ya mira, está, yo ya creo volvió. que Ah, ya acá está. debe estar. Fíjate que tiene que haber ahí un Ya lugar volvió. donde... ¿Ahí escuchás? Ahí estoy perfecto de Ahí vuelta. está, ok. Gracias. Bueno, y entonces la finalidad entonces es ir concatenando, ¿sí? Así es. Ir articulando congresos para finalmente tener, digamos, alguna visión de carácter político, quizá. Más de una acción propia en el campo del hecho social. ¿Qué significa esto? Bien. Hoy el Comité PEP está trabajando mucho para defender lo que el gobierno planteó, lo que planteó el presidente Milei en el Congreso y que hoy se está debatiendo. Bueno, el Comité PEP está trabajando mucho con esto y que tiene que ver con el fortalecimiento de las pymes, el cambio de toda una reforma laboral en Claro. serio. Que va de la mano del paquete de DNU, digamos. Claro, No, pero va más allá, o sea, nosotros queremos ver más allá del DNU. Yo creo que las pymes, y Cristian pues saben más que yo en cuanto a esto, siempre hablamos de la macro, y es súper importante, Tal cual. pero pocas veces escuchamos hablar de la micro, del Sí, día a día. Yo creo que el poder de las pymes está en poder, si tuviese libertad de acción, Claro. si hubiese una desregulación en el tema laboral, hubiese, ni siquiera te hablo de impuestos, sino las regulaciones que les impiden trabajar. A ver, un ejemplo. El tipo que te paga un sueldo de 400 lucas tiene que pagar 900, ¿no? Una cosa así, para poder tenerte en blanco y demás. Pero si pudiésemos desregular esto, estoy seguro que las pymes tomarían una cantidad muy fuerte de nuevos empleados. Claro. Hoy no lo pueden hacer, están sujetos a esa presión. Tenemos varios millones de gente trabajando en negro, que podrían estar trabajando en blanco, digamos. Exactamente. Entonces este fue uno de los propósitos por el cual conjugamos estas dos organizaciones en armar este congreso. La idea es dar el siguiente paso. Bien. El Comité PEP sigue trabajando con los congresistas para darle fuerza para que este DNU no se caiga, y nosotros a su vez queremos trabajar con programas alternativos, con una plataforma de trabajo que no solamente permita que las pymes se fortalezcan, sino de alguna manera traer o llevar estos proyectos de pymes hacia el exterior. Ok, o sea, digamos, de alguna forma actuar paralelamente, ¿sí? Brindando, acompañando soluciones, con ideas, ¿no? Claro. Para poder tener, digamos, por ahí quizá alguna participación de alguna forma para brindarle, digamos, distintas herramientas a muchos sectores de la sociedad, ¿no? Para poder crecer y desarrollarse en este proyecto de país que se viene. Esperamos que se venga rápido. Okay. Este proyecto de país necesitamos dar vuelta a la página y convertirnos en un país en serio. Bueno, y acá y te paso a preguntar, contame un poco sobre los equipos que tenés armados ahí. Ahí Hay gente que me ha dicho que parece... te trajiste un machete. Sí, porque tenemos 7 equipos de trabajo. Uno de ellos es el Consejo de Seguridad. Bien. Quien lo dirige, quien preside es el doctor Jorge Enríquez. Okay. Y este Consejo de Seguridad, ¿qué es lo que va a haber? Nuestra idea es apoyar, generar proyectos, acompañar a lo que a la visión que tiene el Estado Nacional, pero también tratar de cubrir esos vacíos que hay por el momento. Vamos a tener un coordinador de seguridad nacional. Para nosotros es súper importante el cuidado de nuestras fronteras, el cuidado. Okay. Hoy estamos hablando de Rosario y todo lo que sucede con el narcotráfico. Y hay que cuidar la frontera. Clave eso. No sé, por el tema del narcotráfico, las ventas ilegales, pero también Argentina se ha convertido en un país de tránsito en cuanto al tema de trata, por ejemplo. Ah, mira. Entonces, nos falta una serie de elementos para asegurar nuestras fronteras, radares, armamentos, barcos, capacitación de las fuerzas. Yo creo que eso se está haciendo Sí. ahora, pero hay todo un trabajo para realizar.
vamos a tener un coordinador de transparencia pública. No podemos hablar de un Estado eficiente si no tenemos como ciudadanos la posibilidad de estar al pendiente de esta transparencia, ¿no? Tener a miembros del Estado, provincial, nacional, regional o lo que sea. Hay un laburo en coordinación, digamos, ahí, ¿no? No hay un laburo de coordinación. Hay que buscarlo. Hay que hacerlo. Porque Ok. hoy lo que se está hablando es en bajar los costos, pero perfecto. Bien. ¿Cómo hacemos para bajar los costos? Y aquellos que el Estado te dice esto no se ve, esto no se toca. ¿Qué pasa cuando a vos te regalan, capaz siendo un concejal en algún distrito y te dan un regalo como concejal? ¿A dónde termina eso? ¿A tu bolsillo, a tu casa? ¿Queda para el distrito? ¿Dónde está eso manifestado? Entonces necesitamos tener transparencia en todos los ámbitos de la vida pública. Vamos a tener también un coordinador de la gestión pública. Necesitamos que la gente que ingrese a trabajar al Estado sea realmente capacitada. Claro. Que no sea por amiguismo, familiar, o porque hice un trabajo estupendo. ¿Qué tema ese, no? Para que el presidente llegue a ser presidente, entonces a mí me corresponde como beneficio de haber hecho mi trabajo algún puesto en el Estado. La pregunta es, ¿sos eficiente en eso o no? Claro, claro. Entonces, desde ahí viene el tema de la gestión pública y vamos a tener un coordinador en bioética. Y solamente estoy hablando del Consejo de Seguridad. Va a haber todo un consejo en el área diplomática, es decir, vamos a tratar de coordinar con organismos, que ya lo estamos haciendo, con organismos internacionales que están ligados a las Naciones Unidas, a los organismos de América Latina, y también vamos a tratar de generar alianzas estratégicas para beneficiar a los emprendedores y empresarios argentinos para que puedan lograr poner sus productos en el mercado internacional. Entonces, hay todo un trabajo que estamos haciendo acá. Se genera un entramado ahí interesante, ¿no? Y muy potente. En este caso, el que lo dirige este consejo es Jorge Enríquez, hijo. Okay. No es que tenga algo especial con el padre y el hijo, pero los dos han aceptado trabajar y lo hacen de manera eficiente y con mucho ánimo el hecho de estar trabajando con nosotros en la fundación. Hay un consejo de medios, donde hay un coordinador de medios digitales. ¿Quién será ese guacho? ¿Quién será? Vamos a ver cómo prosigue esto. Va a haber un coordinador de documentales, vamos a tener una revista virtual, va a haber, queremos tener radio y televisión, tenemos que lograr... Hay que generar un bastión de comunicación, un bastión de organizativo de trabajo con las pymes, con todo, con las escuelas, las universidades. Exacto. Alguien me dijo, ¿por qué tan amplio? Le digo, y la respuesta que se me viene siempre es que si dejamos un espacio vacío, otro lo va a llenar. Y ese otro normalmente no es liberal. Claro. Entonces, ¿por qué le vamos a dejar a otros que ocupen ese espacio cuando nosotros somos, o deberíamos tener esa visión para trabajar, para fortalecer esta democracia que queremos que sea liberal? Claro. Va a haber un consejo académico, donde hay un coordinador de cursos y capacitaciones, hay un coordinador del departamento de filosofía que para mí es muy importante. Por supuesto. Porque eso nos va a dar el entramado, la base, la solidez a esta nueva juventud, y no solamente la juventud, sino las personas mayores y adultas, para saber hacia dónde queremos ir. Hablamos siempre de libertad. ¿La libertad es un fin o es un medio? ¿La libertad para qué? Claro. ¿Cuál es el fin de esto? Bueno, para eso está el Departamento de Filosofía, va a haber un coordinador del Departamento de Desarrollo Deportivo y Cultural, va a haber un Departamento de Economía propiamente y otro de Departamento de Educación. Sería larguísimo poder hablar de cada uno de ellos, cuáles son los objetivos y las metas. Hay una dirección del Consejo Social, una coordinación de desarrollo social y humano, y con esto quiero ponerle mucho énfasis porque estamos ya trabajando en esto, y lo interesante es que si logramos plasmar lo que estamos trabajando aún en el papel, podríamos
tener un gran impacto, así como después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos armó un plan Marshall, nosotros estamos detrás de eso. Y no queremos empezar desde cero, sino pararnos encima de los hombros de aquellos que ya están trabajando y mejorar aquellas cosas que ellos no lo hacen porque ya están haciendo una excelente labor, llenar esos espacios y lograr que la juventud tenga, y cualquier ciudadano, tenga la posibilidad de mejorar su estilo de vida y su calidad de vida. Va a haber un coordinador de asuntos migratorios, va a haber un coordinador de familia, mujer y minoridad y un coordinador de toda la comunidad interreligiosa. Paso el chivo, mañana tenemos una reunión con respecto a esto. Bien. Queremos coordinar con las entidades religiosas, que ellas hacen un excelente trabajo en el tema social. Bueno, tratar de potenciar esto para llegar a mayor cantidad de personas y hacerlo coordinadamente. Uno de los temas que he visto en transcurso del tiempo es que el Estado a veces trabaja como si fuese cuadros estancos, entonces no hay comunicación. La idea es agilizar todo esto, evitar la burocracia e ir directamente con el individuo. Otro de los sectores es la dirección del Consejo de Trabajo, de ahí vino esta actividad con las pymes. Hay un coordinador con el tema de la agroindustria, que es un tema que es un pendiente que tiene el Estado Nacional por todas las barbaridades que se han hecho desde el gobierno de Cristina hasta la fecha. Y hay un coordinador de industria de desarrollo productivo. Después hay un consejo de biblioteca, un coordinador de escuelas, un coordinador para charlas, tipo charlas TED, y también coordinador de capacidad y autonomía, que es lo que yo te estaba hablando, que para mí es el proyecto más ambicioso que tenemos. Cuando hablo de biblioteca, queremos que sea la primera biblioteca popular, liberal, pero que sea dinámica, que no sea un despacho, ¿viste? Como las tiendas del pan que espera que la gente venga. No, la biblioteca va a salir hacia las escuelas, hacia la ciudadanía. Vamos a hacer un montón de cosas, somos gente bastante loca en ese sentido, con muchas ambiciones y muchos proyectos. Y algo especial es que no le vamos a pedir ni vamos a sugerir un centavo que provenga del Estado, sino va a ser todo en el ámbito privado. Bien, perfecto. Bueno, estoy acá, contestando algunos mensajes que me están mandando. Me saluda Mariano de acá del programa Podría ser mejor. Podría ser peor. Ahí está, perdón. Se agarra la cabeza. Fernando no puede creer estas equivocaciones en vivo. Nada, te mandamos un saludo, Marian, querido. Muchas gracias por tus augurios de éxitos. También le mando un saludo a Ariel Corbat, quien me trajo acá en primera instancia a esta bonita casa. Y bueno, nada, y ahora le damos la bienvenida oficialmente a Cristian Juanidis. Juanidis, ¿está bien dicho? Sí, está perfecto. Cristian Juanidis es ingeniero industrial y emprendedor, ¿correcto? Sí, es. Parte también de la fundación, ¿sí? Así que bueno, nada, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido nuevamente, porque ya te tuvimos acá el año pasado, Es así, el año pasado en otra oportunidad. Sí. Bueno, ¿cómo estás? Contanos un poquito. Mira, queríamos hablar un poco de microeconomía, de negocios, ¿sí? Acá en esta oportunidad que por ahí nos puedas contar un poquito cómo estamos viviendo hoy en el país, lo que decía Juan, la microeconomía, las pymes, cómo está tu negocio, por ejemplo, vos sos emprendedor. Sí. Haceme una introducción. El negocio mío es un poco particular, pues está orientado a alimentos de alta gama, a vinos de alta gama, y ese es un sector que no se resiente prácticamente nunca. En todas las sociedades siempre hay gente que tiene determinado bienestar, y en particular que tiene mucho bienestar no recorta ese tipo de gastos con las cosas de alta gama. A lo sumo recorta otro tipo de gastos, pero en general no lo recortan, con lo cual el negocio mío no se resiente, por lo menos no en el comienzo de una recesión o en el comienzo de un ciclo económico débil, por llamarlo de alguna forma. Por ahí en unos 2 años se empieza a resentir, pero en general no.
La verdad es que... ¿Por qué pensás, por ejemplo, que podría llegar a resentirse de No, pues puede ser que las cosas, que la economía, la recesión sea tan fuerte que incluso aquellas personas que estuvieron siempre bien económicamente tengan algún tipo de deterioro en su capacidad de compra. Que yo creo que no va a suceder porque en todos estos años no vimos nada que nos afecte al negocio que es bastante robusto, pero bueno, podría pasar. No quiero descartar una posibilidad porque las posibilidades existen y son... puede suceder, digamos. Yo estoy preparando. Consideramos igual que venimos de 10 años de recesión mínimamente, ¿no? Lo que pasa es que no fue una recesión lo que hubo en todo este tiempo. De hecho, la inflación y el hecho de que haya plata caliente en la calle generan el efecto contrario a una recesión. Lo que pasa es que te vas empobreciendo. Bien. Pero en general la inflación existe porque uno está trabajando a capacidad completa. ¿Qué quiere decir con esto? Si vos tuvieras una fábrica que está al 10% y de repente los precios suben, vos no subís los precios al otro día. Pues tenés mucha capacidad ociosa para decir, bueno, prefiero producir, pues ya que tengo los sueldos, tengo la fábrica, sigo produciendo, es un poco el concepto. Vos empezás a estresar tu capacidad operativa y a partir de estresar tu capacidad operativa, como es muy fuerte el aluvión de compras, porque hay dinero caliente en la calle, vos no tenés tiempo de reaccionar para cambiar tu capacidad operativa. Te hago un ejemplo. Supongamos que vos estás vendiendo alfajores a 100 pesos. Vos estás vos solo, supongamos en tu casa, haciendo alfajorcito. Vos haces 100 alfajores por día. Más no podés hacer. Entonces, de repente, hasta ahora venías vendiendo 20. Y un día te llama, te hago un pedido especial de 20 más. Sí, ¿cómo no? Decís vos. No subís el precio. Ahora, cuando te llega un pedido especial, ese día tenés que entregar 100 alfajores, y te llega un pedido especial para hacer 20 más, decís, bueno, yo me quedo sin dormir, pero le cobro un poco más. Y le cobras más y si te los compra. Y al otro día tenés que entregar 200 alfajores, pero no llegás, entonces subís más el precio. Para que alguno te diga, no, yo no te quiero comprar. Esa es la dinámica microeconómica que vos tenés, porque aparte vos no llegás. Porque si no, no podés contratar más gente. Y no, vos no podés. Yo te pedí el alfajor a las 12 del mediodía. Claro. Para hoy a la tarde. ¿A quién vas a contratar en las próximas 4 horas? Tenés que entregármelo. ¿Correcto? Por eso te hago el simulacro, lo que pasa con cualquier empresa que opera con determinada capacidad ante un shock inesperado, que la inflación en el fondo te da eso, la gente se desespera por comprar, vos no tenés capacidad de reacción. Y aparte vos sabés que es inflación y sabés que no es un crecimiento genuino, pues ningún crecimiento genuino en ninguna economía se da con un shock brutal de que la gente de repente te inunda y queremos comprar, queremos romper los pesos. Claro. Entonces, lo que termina pasando en definitiva es que vos te saturás y decís, bueno, yo empiezo a subir los precios. Y subís hasta que te da. Y como en la calle hay plata, los precios suben y vos podés subir. Y ahí se da la escalada de precios de alguna forma. Es una explicación microeconómica, no es macroeconómica. Y por ejemplo, ¿cómo ves hoy, por ejemplo, los precios, ¿cierto? Vos ves que han subido, pero a su vez también empieza a jugar esta regla del mercado de... Correcto. Ahora se subieron los precios, el tipo que fabrica no está vendiendo nada y ahora empieza a bajarlos. No le queda otra. Digamos. Pero no le va a quedar otra. Exacto. Y yo te voy a poner ejemplo de algo que nos pasa a nosotros. Históricamente nos entregaban las golosinas. Nosotros comprábamos confiado golosinas. Primer punto, nunca había stock. Mandame 5 cajas de chocolates, te mandaban una. Mandame chocolate blanco, no hay. Con leche, no, me quedo solo con almendras. Mandame 5 cajas con almendras, te llegaban 3. Hoy no tengo tan claro si hay o no hay. Lo que sí tengo claro es que cuando te llega la mercadería, es mercadería que se produjo hace bastante tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se acortaron los ciclos. No se acortaron los ciclos, perdón. Sino que el tipo que producía ya tiene mucho stock. Entonces te está mandando lo que produjo hace 3-4 meses atrás. Claro. Eso es fruto de que se subieron tanto los precios, como la plaza está seca de pesos, pues la verdad es que no hay pesos en la calle, entonces nadie tiene para comprar. Entonces vos, ante esa disyuntiva, ¿qué hago? Tengo mercadería perecedera, chocolate, supongamos. Sí. O le bajo el precio y lo remato en la calle, cosa que ya está pasando, porque hay ofertas, hay gente, yo estoy teniendo proveedores, se desesperan por vender. Mira, comprame, te hago 50% de descuento, me dicen en vinos, me llegó una oferta. ¿Está sucediendo eso? Sí, ¿Vos estás viendo que ponen grandes ofertas, 2x1, 50%? El proveedor me manda a mí, proveedor. Me dice, no es lo mismo la oferta que se le hace al por mayor que al por menor. Okay. Quiero aclarar eso. Okay. Acá es una cuestión de que te dicen, comprame tanto, no importa. Pero claro, eso no estaba. Porque el tipo no tenía excedente. Pues si no tenés excedente, digo, si yo lo puedo vender a 100, ¿para qué te lo voy a vender a 50? Claro.
Entonces, cuando yo empiezo a tener excedente, se me junta el stock, no vendo, y digo, che, sacame este stock de acá. Claro. Vamos a revolear el producto. Te hago descuento, te hago oferta, ¿veo? Y para empujarlo hacia abajo, hacia la cadena. Okay. Es una reconocida bodega, me pasó para una línea en particular un 50% de descuento. Te están diciendo, Cristian... Llévate lo que sea y yo no lo compré. Claro, porque no lo puedes vender tampoco. Pues yo no lo puedo vender. Claro. ¿Qué le voy a comprar? ¿Se voy a comprar más barato para tenerlo en el depósito? ¿Para qué lo quiero? Claro. Esas son las cosas que están empezando a pasar y que esto recién empezó. Bien. Entonces, va a haber, cuando digo baja de precios, no imaginemos que los precios van a retrotraerse al año 2003. ¿Ah? Nadie está pensando eso. Pero sí los precios que por ahí venían subiendo, porque no nos olvidemos que en una dinámica inflacionaria los precios se suben antes de que suban. Okay. Porque si vos no subís los precios antes de que suban, el día que te lo subieron te mataron. Entonces siempre se suben antes de que suban los precios. Funciona así. Cualquier persona que quiere gestionar bien su negocio anticipa los aumentos de precio. Ahora, cuando vos ves que se viene el aumento, subís y de repente no vino el aumento, tenés que empezar a bajarlos un poco. Claro. Entonces, la forma en la que se baja en general no es bajando el precio directamente, sino haciendo ofertas. Ok, o sea, digamos como para no decir, mirá al precio que te subí, no me quedó otra. No solo por eso, sino porque si yo a vos te vendí hasta ayer este alfajor a 1.000 pesos y hoy te lo vendo a 700, vos me decís, ¿qué? ¿Lo hiciste más berreta? Claro. ¿Qué pasó? Porque hoy está más barato que el otro, que era más feo. Le bajaste la calidad. Algo hiciste. Entonces lo que se hace es se mantiene el precio y se hace una oferta. Okay. Porque se sobreentiende que la oferta es circunstancial. Vos, Claro. Cuando vas a ver una oferta dice 50% de descuento, ¿vos qué supones? ¿Que el tipo la va a tener de por vida? No. Y esto está pasando en todas las áreas, por ejemplo, a ver, te digo, qué sé yo, el supermercado, la carnicería, la verdulería. Mirá, lo que pasa es que carnicería y verdulería servicios. sí se manejan con bajas de precios, a Ok. diferencia de los productos con marca. O sea, por ejemplo, si hablamos de, qué sé yo, pintura, por ejemplo. Bien, ahí como eso tiene una marca, el tipo le pone un precio y no puede bajar el precio desde el punto de vista estratégico y conceptual. Ahora, te va a empezar a hacer ofertas, que 3 cuotas sin interés, que Claro. llévame 2, te regalo una, que comprando tanto te hago un 20. Eso es lo que va a empezar a pasar y está pasando de hecho. Bien. Y por ejemplo, con cosas como la nafta. Eso tampoco, porque no tienen marca esas cosas. Y esas La- sí se mueven a No importa precio de que mercado. sea, ok, pero no está ligada, no está indexada, ponele con el dólar oficial. No, la verdad que yo no conozco el negocio en detalle, Ok. no puedo decirte exactamente cómo funciona. Lo que sí te digo que si vos tenés una refinería, es decir, siempre que vos tenés fierro funcionando y produciendo cosas, vos lo querés al 100%. Ok. Entonces, muchas veces te sirve vender más barato con tal de cubrir tu capacidad operativa. Claro. Yo quiero cambiarle de A tema. Está bastante interesante el tema de la micro, pero quiero ver tu visión política con respecto a lo que está pasando en estos momentos en el país, vos como empresario, como docente y como ciudadano. Sí, este es un momento político muy complejo y no hablo solamente de política, hablo también de economía. Es decir, nosotros veníamos como sociedad y como país acostumbrados a una determinada realidad. Una realidad que tiene determinadas reglas y cuenta con determinadas reglas. Esas reglas están cambiando. Entonces, cuando las reglas cambian, los eventos suceden y si yo los sigo interpretando a la luz de las viejas reglas, voy a empezar a creer que pasan determinadas cosas que no están pasando. Entonces, por ejemplo, el caso del DNU, la ley ómnibus, hay muchos que todavía creen que el hecho de que eso se haya caído por un lado, se haya caído por el otro, lo interpretan como una cuestión de debilidad. ¿Por qué? Porque en la vieja política, donde la cuestión era negociar y empezar a repartir, el que no sabía negociar y repartir, le bajaban las cosas. Esa lógica está cambiando. Entonces, cuando cambia esa lógica, si uno sigue interpretando las cosas igual, termina incurriendo en errores conceptuales. Entonces, yo lo que estoy viendo, y con la economía también pasó lo mismo. Es decir, cualquier negocio que siga funcionando como estuvo funcionando hasta ahora, va a quebrar. Literalmente quiebra en 6 meses. Por ejemplo, si uno sigue acumulando stock ahora, en 6 meses tiene que rematar el stock para pagar los sueldos. Entonces, hoy se recomienda no incrementar el stock. Entonces, las reglas están cambiando en todos los sentidos. Son reglas más parecidas al resto del mundo. Son reglas más sensatas, pero son reglas distintas. Entonces, si no empezamos a interpretar las reglas a punto tanto político, económico,
e incluso se está queriendo hacer un cambio de reglas desde lo social. Porque si decimos que la calle no se corta más, ahí hay un cambio de regla social. Claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción acá, la vamos a meter a Mercedes Maldonado, nuestra analista política. Ahora la vamos a estar llamando acá, una llamadita acá en vivo, vamos a estar charlando con Mercedes. A ver, acá está. ¿Cómo estás, Mercedes, querida? ¿Me escuchás ahí? ¿Qué onda? Perfectamente bien, te escucho. Perfecto, bueno, bienvenida. Te presento a Juan Carlos Febres, a Cristian Juanidis. Y ahí está Cristian también, que los estuve escuchando a los dos. Okay. Hola, Mercedes. Ahí estaba escuchando a Juanca, que hizo una introducción con Hannah Arendt, esta chica tan contradictoria, que era aristotélica, maravillosa, que no pudo despegar de su amor por Heidegger, que perteneció al nazismo, ¿no? Así Que es. bueno, estas cosas raras que tiene la gente en la vida. Y bueno, y escuchando a Cristian también, en cuanto a lo que pasa con la micro, con la macro, con el que no se ayorne de alguna manera va a quedar afuera en este nuevo sistema de negocios, porque tenemos que pasar de que nos administre el Estado, que nos salió tan caro, a que nos administre el mercado. Así que, bueno, son cosas increíbles. Bien. Y por ejemplo, Mercedes, vos, digamos, sos prácticamente una politóloga ya. ¿Cómo venís viendo el escenario político? Y acá les quiero abrir un poco, preguntarles a todos, ¿cómo vieron, por ejemplo, el discurso de ayer, perdón, no el discurso, la entrevista de ayer de Javier Milei con Luis Majul? Por ejemplo, vos te hago dos preguntas. Una, ¿cómo venís viendo hasta acá el gobierno de Javier en líneas generales? Y esto último que fue esta entrevista que dio ayer. Contame un poquito de eso. Bueno, yo veo que ni un paso atrás en cuanto a Javier Milei, y que a la larga se van a tener que acoplar, porque es muy importante en los países como los nuestros, que son países presidencialistas, la firmeza del líder. Y tarde o temprano Milei no retrocede, al contrario, aprieta pedal a fondo, pero es un pedal a fondo raro porque no va a chocar. ¿Por qué? Porque hay toda una sociedad que acompaña eso y reafirma cada vez más las medidas que el presidente toma. Así que yo creo que se van a tener que adaptar los muchachos, y el que no se adapte por voluntad, como dicen en Chile, por la razón o por la fuerza. Y por la fuerza va a ser en el caso de estos chicos, viste, que cada vez les salen cosas a la luz de su contubernio, de sus estafas, del robo que han hecho, como por ejemplo Massot, que en un primer momento pensaba en contra de ciertas cosas y que no iba a votar, y dice, y no estábamos en contra del DNU, después que le pegó un carpetazo a Arroyo Salgado con una clínica de PAMI. O sea que yo creo que de a poco los chicos van a ir entendiendo cuál es su deber ser en cuanto a los tiempos políticos que vienen. Bien. Y por ejemplo, ¿viste ayer viste el discurso? ¿Qué te pareció? ¿Lo viste sólido? ¿Lo viste viste, digamos, una congruencia total? ¿O por ahí hay cosas que no te llegan a cerrar del todo? Contame un poco una visión objetiva de esto. Lo que pasa que Milei tiene puntos muy claves, que los dijo en campaña. Protección de la gente más débil, del sector social más débil. Protección, el déficit cero no se negocia. Y un par de cosas en las que él sigue con una congruencia absoluta, de las cuales no se desvía. Pero obvio, a veces hay pequeñas cosas, muy, muy, muy pequeñas, que no tiene que negociar, porque él no es una persona de negociar. Y me parece perfecto, porque cuando uno tiene claro las cosas de todo lo que te fue mal durante tantos años, no podés sentarte a negociar ni a consensuar. Porque por el consensuar para la política es, bueno, mirá, como le decían a Macri, viste, pero la mía está, ¿no? Así que no, yo lo veo muy firme en sus decisiones, y bueno, y esperando un 2025, porque es muy posible que muchas cosas no se le puedan dar, pero bueno, esperando eso. Sí, lo veo muy firme. Por ejemplo, la parte, hay un tema y digamos donde hay mucha preocupación, y son los jubilados, ¿sí? Porque bueno, viste que él estaba hablando un poco de
duplicó las tarjetas alimentar, las asignaciones y demás, pero creo que el sector que quizá más preocupado se lo ve, o creo que todos nos preocupa bastante, es el de los jubilados. ¿Cómo ves un jubilado con la mínima? ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que te parece que puede llegar a hacer en cuanto a esta línea? Bueno, yo creo que parte de eso se licuó, ¿no? Parte del déficit cero se licuó, no soy economista, pero parte de ese déficit cero se licuó con el tema de los jubilados, es una cosa lógica. Y aparte Milei es una persona que evalúa, de cierta manera, lo que hay que proteger, o sea, cuánto le queda a un chico y cuánto le queda de vida útil a un jubilado. Lamentablemente es así en esos términos, o sea, estamos con un economista, chicos, que es una persona totalmente racional, y que sostiene que estos chicos que tienen que estar bien alimentados, que tienen que estar bien para el día de mañana, son las fuerzas productivas del país, que tiene que sostener y que tiene que alimentar. Y en cuanto a los jubilados, se lo dijo en su momento, lamentablemente tenemos 4 millones de excedentes, que es lo que está perjudicando a los que realmente trabajaron y aportaron, y bueno, en algún momento se va a solucionar. Estaba dentro de la ley bases, en la parte fiscal, no lo quisieron tratar en su momento, y todavía se sigue con la fórmula de Alberto, que también fue deficitaria y perjudicó al sector. Bueno, vamos a ver cómo se arreglan los tantos, y en la medida en que se pueda meter gente al sistema laboral para que se pueda aportar y a las pymes no se las ahogue tanto, se logrará de alguna manera poder tener más ingresos para que se puedan tener mejores jubilaciones. Bueno, bien, Mercedes. Bueno, estamos llegando a las 22 horas, ¿sí? Estamos por Radio Nueva Fuerza. Recuerden nuestro programa Puntos de Partida con Juan Carlos Febre Velázquez, mi coequiper. Hoy lo tenemos de invitado a Cristian Juanís y nuestra analista política Mercedes Maldonado. Bueno, ¿quieren meter algún bocadillo? Píquela, a ver. No, escuchaba a Mercedes y esto me hace recordar un poco en cuanto a o por lo menos así lo veo, en cuanto a ese caminar que tiene el gobierno, especialmente el presidente Milei, en cuanto a la acción política propiamente. Yo creo que juega con dos variables. Una es la teoría del juego, trata de maximizar lo que tienen en esta época de crisis, y la otra es la teoría del caos. Yo creo que los políticos, como decía Cristian, está cambiando las reglas de juego y ellos no se dan cuenta que está cambiando y están juzgando y prejuzgando con reglas viejas de este nuevo juego, ¿no? Entonces para ellos es todo un caos, no saben hacia dónde va a ir, y como bien dijo Mercedes, el presidente no ha cambiado ni su discurso ni la forma de ver el mundo con respecto al ejercicio del poder en estos 3 meses con respecto a esos 2 años anteriores cuando estuvo en campaña y cuando fue diputado. Yo creo que ahí está el juego entre los que quieren ver a un gobierno que crezca, que se fortalezca, y los que quieren que se rompa en pedazos, ¿no? Ok, vos, Cristian, ¿querés meter algún bocadillo ahí? Sí, yo... a ver, acá hay el que negocia es porque tiene necesidad de negociar. Y vos negociás cuando sabés que no vas a ganar. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquiera que se sienta a negociar, y esto lo vimos en cualquier gobierno fuerte, es decir, el kirchnerismo de la primera hora con Néstor negociaba. Cristina no negoció nunca nada. Porque tenía el 51%, tenía el Congreso. ¿Por qué se va a sentar a negociar? Es decir, el que negocia siempre es el que está en inferioridad de condiciones. Si no, vos no vas a negociar. Yo estoy en una guerra, estoy arrasando con el enemigo. ¿Qué voy a sentar a negociar? Nada. No negocio nada. Avanzo hasta que lo elimino. Entonces acá un poco también tiene que ver con eso. Acá hay una sensación de que no, Miguel tiene que negociar. Y no va a negociar. Porque sacó el 56%. Porque es un sistema presidencialista que donde el presidente hizo durante toda la historia de Argentina lo que quiso. Entonces no se va a sentar a negociar. Entonces por ahí, a ver, les pregunto a todos. De alguna forma, en esto que hacemos como una lectura en donde no la tendría, del todo manejada, o por lo menos eso es lo que se ve, en realidad hay una estrategia por detrás, por decir, bueno, miren, que esto lo decía ayer, queda expuesta a la gente que no quiere el cambio, ¿no? Dentro de lo que es el Parlamento.
¿no? ¿Va por ahí la cosa? ¿Esto es una estrategia? ¿Qué pensás vos, Mercedes? Totalmente. Es lo que Milei le llama la etapa de revelación. Entonces, los que están a favor del DNU y de que las cosas cambien, están a favor del voto y de la gente y por ende quieren una Argentina mejor. Y los que están en contra son los que quieren seguir manteniendo sus privilegios. Él marcó el territorio de esa manera y no se mueve un ápice. Y vos te das cuenta que la gente logró lo que no se logró en el 2001, donde se decía que se vayan todos. Logró que la gente deteste la política, logró que la gente los mire en un escenario como por ejemplo fue el viernes pasado, o el jueves pasado, perdón, en el Senado, y los deteste y que diga basta de política y que aplauda y que cada vez quiera reducir más ministerios y que si es posible cierre el Congreso. Y eso no se veía. Vos fíjate que pasamos de que se vayan todos al que no queremos a nadie y a una aberración por la política que, como bien dijo y atisbó un poco Juan Carlos hace unos segundos, unos minutos, fue que se basó siempre en el conflicto y nunca en la solución. Y estuvimos siempre en esa dialéctica que fue lo que caracterizó a las democracias en América Latina a partir de los 80, que siempre se renovaron y se reciclaron a través del conflicto y nunca en soluciones para la gente. Y de eso, y por eso llegamos en Argentina a un estado que es proporcional a la pobreza que hay, cada vez más grande, y por supuesto un gigante que es imposible que tenga dinámica y que traiga soluciones. Bien, o sea, digamos, ya la política pasó o digamos se develó, se corrió ese velo donde era una generadora de problemas o se manejaba de otra forma para cobrar otro carácter, digamos. Claro, la política se esgrimió como conflicto, como reducto de gente que quiere vivir de la gente que produce y que trabaja, y se pasó de mambo. Porque la pobreza, si vos te pones a pensar que teníamos un 8% en la democracia, llegamos a un 60%, unos niveles altísimos. Entonces, ¿cuál fue el corolario que nos dejó la política? Gente que vive de la política para poder estar bien y con beneficios que son bastante obscenos, y población pobre, o sindicalistas ricos y obreros pobres. Entonces, trágico. O sea, digamos, vemos trabajadores que ven a los oligarcas sindicales llegar en un Audi Q8 blindado, con guardaespaldas, con, digamos, choferes, y, digamos, ellos van arrastrados. Lo bueno que pasó ahí fue este salto de sacarle un poco el poder a los punteros políticos, a los sindicalistas, y pasar por encima, que creo que fue una de las, digamos, de las maniobras políticas las que mejor vienen haciendo y con las que hemos visto que le ha restado literalmente lo que es el ganar la calle, como se dice entre comillas, ¿no? Que siempre ellos decían, no, la calle es nuestra. Sí, la calle es nuestra porque vos tenés las cajas y arriás a la gente como vacas, pero la calle no es tuya cuando vos pasás por encima a esa necesidad que tiene la persona para, el puntero ya no lo puede extorsionar. Total, y Milei no escatima en mostrarlo cada vez más. O sea, es algo que a Milei le encanta, le está saliendo excelente, la gente cada vez más se pliega, y bueno, y eso va, y esa base va a ser la que va a ser un gobierno exitoso, y en la medida que se vayan saliendo denuncias, en la medida en que la justicia vaya acorralando cada vez más a esta gente, por más que la población tenga que elegir entre qué comprar y qué no, y que tenga que empezar a autoadministrarse acorde a sus recursos, va a hacer que pueda sostenerse estos 4 años de Javier. Bien, a ver, ¿quieren hacer algunas preguntas? Intégrense acá a la charla con Mercedes. No, es bastante interesante. Más allá de todo este camino que ha comenzado a transitar el presidente y el gobierno, a pesar de todo eso y de esto, llamémosle éxitos en el cambio de paradigma, en las reglas de juego, aún así el gobierno también ha tenido sus errores. Bien. ¿Cuáles podés marcar, por ejemplo? En regla general, a veces el pragmatismo no significa eficiencia. Okay.
¿Okay? Comparto. Son dos cosas distintas, y a veces el pragmatismo es solamente para el día de hoy o para el día de mañana, para el presente en corto Pero no tiempo, para un proyecto de país. y no para un proyecto corto, y también las consecuencias a veces no son las que uno deseaba en el largo tiempo. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con eso. Hay un poeta venezolano, Augusto Monterroso, que él decía, es el poeta, el cuento corto más leído en el mundo, y es el más corto del mundo, él decía, el cuento es este: cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba allí. Y eso yo siempre lo traspolo al tema del gobierno. Más allá de cualquier cosa, el gobierno siempre va a ser un dinosaurio, siempre va a ser un monstruo, y siempre va a estar en nuestro cuarto. Entonces, el monstruo que te trae a tu mente, a tu imaginario, siempre va a haber un acto de violencia, siempre va a ser violento, y siempre va a buscar permanecer en el tiempo, y siempre va a buscar comerse al más débil. La esencia de los partidos políticos, ¿no? Perdurar en el tiempo. De la política, sí. y de los gobiernos, ¿no? ¿Vos, Cristian, querés meter al...? No, yo me quedé pensando un poco, a ver, este gobierno está haciendo algo que no hizo nunca nadie antes, tiene pensamiento estratégico, estoy hablando desde el punto de vista técnico, no Bien. solamente conceptual. Como hay muchos economistas en este gobierno, hay mucha gente que entiende teoría del juego, y entonces saben que hay mecanismos por los cuales, es decir, en teoría del juego se estudiaron un montón de situaciones donde muchos participantes, cada uno tiene un objetivo y se empiezan a estudiar distintas cosas a ver cómo se hace para ganar en el juego. Una de las cosas que se estudió en teoría del juego es que cuando vos le pedís a la gente que haga un sacrificio en pos de un bien común, y eso se tiene que hacer en secreto el sacrificio, la mayoría no hacen sacrificio. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vos querés romper un bloque de gente, tenés que dejarla actuar, porque a la larga el bloque se rompe. Entonces, digo, Sí. esa es la estrategia que se está usando también con los gobernadores, con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores. Y es algo que por ahí hay otros que no lo ven, como bien dice a veces que no la ven, porque están pensando en otras categorías. Okay. Cuando vos estudiás teoría de juegos, todas estas cosas que se están viendo, yo las veo, para mí son evidentes a veces. Entonces para mí es evidente que va a seguir mandando cosas al Congreso, porque algún día uno se va a quebrar. Y el día que se quiebre ese uno, eso va a pasar. Y que uno se vaya a quebrar, no es que lo digo yo, es mi opinión, lo dice la ciencia, se estudió. Claro. No existe el colectivo que resiste infinitamente. Bien. Bien. Y por ejemplo, a ver, Mecha, vos, mete. ¿Estás ahí? Estoy escuchando atentamente lo que dice Cristian de la teoría de juegos. Ok. O sea, y esto le pregunto a todos, ¿qué piensan cuando vos escuchás por ahí la gente decir, la casta somos nosotros? Nosotros estamos pagando lo que debería pagar la casta. ¿Cómo ven ese punto de vista social? Por ahí que se escucha, ¿no? No, a ver, lo cierto No, es que... esto sería una pregunta para Juan Carlos, que es sociólogo, que ellos tienen esa capacidad de no solamente de instalar ciertas cosas, sino de ver un poquito más allá, están más arriba, no nos olvidemos que está la ciencia política, pero arriba están ellos, está la sociología y arriba la filosofía. Así que creo que eso es una pregunta que la dejó bien picando. nos puede contestar Juan Carlos. Sí, pero vamos a darle... A ver. No, yo voy a una visión económica, es decir, muchas de las cosas que se están haciendo hoy impactan, y siempre va a ser así, impactan en el más débil. Porque el más débil, cualquier pequeño ajuste es brutal. Es decir, la gente que menos ingresos tiene gasta un alto, y cuando digo alto es muy alto porcentaje de sus ingresos en comida. Entonces, si los ingresos se congelan y los precios siguen subiendo, bueno, lo cierto es que esa gente va a sufrir al principio. Ahora, también hay otras cosas positivas que están sucediendo, es que el ingreso en dólares aumenta. Y también la inflación tiene una componente que está en baja claramente. Entonces, desde ese punto de vista, si bien el ajuste en este preciso instante la casta lo está pagando, también lo están pagando los que menos tienen. Lo que pasa es que la casta lo va a sentir más tarde, porque no gastan el 80% de su sueldo en alimentos. Claro. Entonces, Bien. yo entiendo que la gente diga que lo está pagando los de abajo, porque hoy es así, es un hecho.
Lo que pasa es que no hay otra, es decir, Perdón, yo no comparto esto. A ver, me gustó. Me gusta cuando hay diferencias de opiniones. Para eso estamos, para por discutir, supuesto. y si no es muy aburrido. Ahí me gustó, se picó. Ahí está, vamos todavía. A ver, cuando vos vas al estadio y estás jugando, no sé, Argentina-Brasil, pero no sos ni argentino ni brasileño, sos chileno. Y hace un gol Argentina y todos gritan gol. Vos, chileno, también gritas el gol. Okay. Y uno dice, pero ¿por qué lo grita el chileno el gol si no es ni argentino ni brasileño? Por la presión de la gente. Claro. Y la colectivización, el proceso del grupo, el efecto de manada hace que todos convivan sobre lo mismo y todos sientan lo mismo, aunque por ahí uno realmente no lo sienta. Cuando Cristian habla o cuando escucho que dice, no, Interesante el punto. lo sufren todo, los más pobres lo sufren, ¿qué? ¿No lo sufrían antes? Claro. ¿No había pobreza antes? Eso es lo que yo iba a terminar de decir. Es decir, no es que su situación desmejora, es decir, no es que porque estaba igual de mal. Claro. Lo que pasa es que antes había alguna cuestión que la inflación le estaba comiendo el sueldo, pero no se daba cuenta, porque tenía más sueldo, entre comillas. O también este elemento de lo nuevo. Tenemos a alguien nuevo a quien culpabilizar de repente. Pero no vemos todavía el producto del pasado, ¿no? No me gusta este término que lo usó el Papa, ya se me fue el nombre. Benedicto. Juan Pablo, hablando acerca de aquellas personas que, acá le decimos los NN, Natalia. Sí, los que no tienen nada. Cuando no pones un nombre y un apellido a algo, no existe. ¿Okay? Cuando los medios, la política, la sociedad no habla de eso, eso no existe. Por lo tanto, no lo sentís. Es verdad. Cuando hace 2 años todos sabíamos que estábamos en crisis, pero nadie hablaba de la desnutrición, de esa pobreza galopante se hacía la vista gorda, digamos. Nadie lo hablaba y el pobre era pobre y tan pobre como ahora y no alcanzaba para llegar a fin de mes y llegaba hasta los 10 días. Igual que ahora. Igual que ahora. Lo que pasa es que ahora se sobredimensiona y hay 2 cosas acá que son muy importantes para mí. Es el hecho de la victimización. Es mucho más fácil sentirse víctima y vivimos en una sociedad acomplejada y exigente. Queremos más derechos, queremos más cosas para mí sin dar nada. Suena medio duro, pero es una realidad. Nuestras sociedades se han convertido en eso. No somos capaces de dar, primeramente, y queremos exigir y pedir más. Eso por un lado. Con respecto al tema de la crisis, los pobres siguen siendo... Hay más pobreza, eso es indudable, eso no se va a discutir, pero el día a día de la gente sigue siendo muy parecida. Claro. Así que eso no se ha modificado. Yo en eso coincido. Lo que digo es que, veníamos con una inflación reprimida de debajo del 15, de repente pasa al 30. Claro. Y después al 25. Digo, la consecuencia es el desmanejo del gobierno anterior. Eso estamos todos de acuerdo. Exacto. Pero lo que quiero decir es que eso fue un shock muy fuerte que desmejoró repentinamente a la situación de muchas personas. O sea, fue como un gancho a la boca del estómago. A eso voy yo, claro. Que después, digamos... Después empezó a mejorar todo. Claro. Pero lo que pasa que la mejora nunca es evidente. Igual hay algo que yo quiero sumar a lo que dijo Juan. Juan dijo, bueno, pues estamos acostumbrados a exigir. ¿Sabes qué pasa? La naturaleza humana nunca está satisfecha. Es verdad. Porque siempre puedes estar mejor. Y eso está bien en el fondo. Está bien, claro. Es sensato. Ahora, no importa cuánto cobre un jubilado, no importa a qué país del mundo vayas, el jubilado te va a decir que no le alcanza. No importa cuánto cobre alguien, y bueno, no me alcanza, porque hay otro al lado que cobra más. Entonces, si el tipo se compara con el que tiene al lado, y no le va a alcanzar. Claro. El único que va a decir que le alcanza es el que está arriba de todo. Porque si un cara dura, el de abajo no come. Pero digo, en general la naturaleza humana está en ese plan, y siempre fue así, de yo podría estar mejor, y es cierto. Entonces vos tenés una jubilación de $500, vas a quedar una de 1.000. Claro. Siempre va a ser así. Porque históricamente en la Argentina había una determinada jubilación, hablemos antes del 2001,
esas jubilaciones se cayeron con los años. Y en el 95 tampoco le alcanzaba al jubilado. No quiero decir que el jubilado esté pasando la bárbara, no quiero decir eso. No estoy haciendo un juicio de valor de un reclamo. Lo que quiero decir es que siempre, independientemente del bienestar que tengamos, vamos a estar siempre reclamando más en línea con lo que dijo. Bien, bueno, y algo interesante, chiquito nada más, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ha habido un proceso cada vez más importante, no quiero decir gramsciano ni la batalla cultural, sino una especie de sociología de la pobreza. Entonces, hemos... ¿Instalación de la pobreza culturalmente? No es la instalación, sino hemos sobredimensionado y sobrevalorado el tema de la pobreza. La teología de la liberación era eso. Algunos curas villeros sobredimensionando y alabando la pobreza como si fuese una romantizando virtud. La marginalidad y la pobreza, ¿no? Exactamente. Es una romantización Claro. de la pobreza que se hizo, eso es cierto. Y eso aunado a la victimización, al hecho de que pobrecitos, esta nueva teoría del padre, dejando de ser padre, ser amigo, complaciente. Fue el deterioro, pero ahí hay una cuestión por detrás que tiene que ver con el deterioro de la familia, de las autoridades en una familia, ¿no? Es decir, ahí hay unas cosas que están por detrás. Vos, por ejemplo, Mercedes, ¿cómo la ves ahí con respecto a los puntos que menciona Juan y que menciona Cristian? Totalmente de acuerdo con lo que está hablando Juan y con lo que está hablando Cristian, por supuesto. Hubo un deterioro, o sea, Occidente entró en crisis. Occidente, que en su momento se erigió como los valores de Occidente, entraron en crisis. O sea, el comunismo o el marxismo tuvo que dejar las armas y empezar a deconstruir, como le dicen ellos, o sea, a destruir mentes. Entonces, bueno, ahí empieza así toda una romantización de la pobreza, donde el catolicismo lamentablemente hace punta en esto, el mensaje de los curas vanguardistas, el mensaje que se da en las escuelas, la CLO que empieza a cabalgar dentro del kirchnerismo a partir de 2005 con la razón popular, que es la base de la filosofía que toma el kirchnerismo, o sea, después de Néstor, con Cristina, a partir sobre todo del 2008. O sea que, bueno, ese proceso de deconstrucción, de crisis de valores, de crisis de la familia, de que, bueno, por ejemplo, Judith Butler, que tenemos en Estados Unidos, y un montón más de autores que empiezan a escribir sobre ese tema. Bueno, en cuanto a el sexo, el género y bueno, y todas esas, perdón la expresión, tonteras, ¿no? que surgen, y bueno, tuvo un resultado nefasto. Nosotros no nos olvidemos que Cristina, a partir del 2008, cuando tiene la crisis con el campo, ella toma una frase de Marx donde dice: la historia se repite dos veces, primero como tragedia, después como farsa, y ahí nos hace una introducción al comunismo, que ya de alguna manera con Alfonsín se había levantado el comunismo, porque el comunismo se levantó de la mano de Alfonsín. Hubo un parate con Menem, y bueno, y después de a poco se fue yendo, hasta que bueno, el último gobierno de Alberto, cuando decía que todos ganen un poquito menos, nos está demostrando de alguna manera que, bueno, teníamos un comunismo, pero de libro prácticamente. Totalmente, sobre todo de manual. De Alberto. Claro, y eso también tuvo que ver mucho con China. No nos olvidemos de China cuando pone pie en América Latina y sobre todo en Argentina. O sea, no solamente nos teníamos que aliar estratégicamente con China para poder hacer negocios y demás, los cuales a partir del 2008 fueron en deterioro. Porque bueno, ya tuvimos una economía asimétrica. Bueno, después ya de última teníamos que ser también no solamente aliados comerciales, sino que teníamos que ser aliados culturales. Teníamos un comunismo acá. Así que sí, es totalmente de acuerdo eso. Y por eso es que cuando va Davos Javier Milei habla de la crisis de Occidente y dice: Occidente está en crisis. Y esa crisis tiene que ver con los valores, donde bien se puede hablar de que el capitalismo va atado a una filosofía que tiene que ver, como decía Max Weber en su momento, asociada a fines y a valores, y no asociada a fines, no es un fin en sí mismo, con la ética. La ética protestante, de hecho, lo sabrá perfectamente bien Juan Carlos, habla de ese tema y lo pone muy de manifiesto. Bien, interesantísimo lo que estamos hablando. Bueno, a ver,
Teníamos acá pensado para esta segunda hora hacer así un pimponeo por algunos otros por algunos otros lados. Por ejemplo, había algunos temas ahí que vos me decías, Juan. Por ejemplo, tenemos los diarios, ¿no? Tenías una columna de Clarín que querías hablar, de La Nación. De La Nación, Mira, justamente hablando de lo que Mercedes está comentando, en La Nación el día de hoy, en el espacio de sociedad, aparece un artículo de Evangelina Hamilton que habla acerca de un libro que se llama Bad Therapy. Es un filoso libro que va contra la crianza amable, que interpela a padres y expertos. Y es interesante porque hasta el millonario y excéntrico, se me fue el nombre de... Elon Musk. Elon Musk decía que hay que todos los padres deben leer este libro. El libro es de Abigail Shearer y ella se pregunta por qué los niños no crecen. Y esto me hace recordar a otras teorías como el efecto Peter Pan, gente que tiene 40 años y sigue viviendo con los padres a pesar de que trabajan. Y ella hace todo un libro, ella es una periodista y hace todo un libro asustada porque a sus hijos que tuvieron un pequeño resfriado y no van 2 días a la escuela, cuando llega la maestra le hace una especie de terapia y termina, esas preguntas que le hacen tienen que ver con si es reprimida sexual y claro, los chiquitos tienen 10 años y 8. Te podés sentir, digamos, como vos quieras. Si querés ser nena, son nenas, claro. Si querés ser nene, son nenes. Entonces ella termina diciendo, nuestros hijos no necesitan tanta terapia. Necesitan hablar con la E y políticas de género. Claro, y dice, las terapias psicológicas y las técnicas de aprendizaje psicoemocionales que adoptaron la mayoría de los colegios están generando un daño emocional que puede llevar a la muerte. Los padres se han convertido en amigos y se han convertido en seres gentiles para con sus hijos, y eso no hace que los hijos maduren. Claro, no puedes poner límites. Exactamente. No. Claro. Y habla acerca del daño irreversible de la locura del transgénero que seduce a los hijos, especialmente las hijas, y esto ha generado en estos 2 meses mucha crisis dentro de la educación y la psicología en los Estados Unidos con este libro, y dice que debemos alejarnos de esa paternidad amable y políticamente correcta, donde el padre tiene que ser padre y entender que el hijo es y el no hijo. Amigos. Exactamente. Bien, interesante. ¿Qué otro artículo tenés ahí? ¿Estuviste viendo? Sí, estuve viendo y es más que todo una Pasaron varias cosas, elecciones en Rusia, Israel rechaza la oferta de tregua con Hamas. Exactamente. Hay varias cosas ahí. Pero a ver. me quiero detener en otro punto que sí está muy cercano a nosotros. Petro, el presidente de Colombia, propuso una reforma constitucional y esto despertó una polémica, ¿no? Mi pregunta que me hago es ¿por qué Recordemos quién es Petro, un ex paramilitar colombiano. No paramilitar, es un ex terrorista. Es un ex terrorista. Que asesinó gente. Que asesinó gente y traficaba drogas. Y que fue perdonado sí, por el Congreso. Exactamente. Y hoy es el presidente. Pero mi pregunta es, ¿por qué todos los gobernantes socialistas buscan una reforma constitucional? ¿Qué hay detrás de esto para cambiar las constituciones de sus países? El totalitarismo por detrás. Perpetuarse en el poder. Eso es una de las cosas, pero ¿qué es la Constitución? Ahí tenemos una politóloga que nos puede ayudar. A ver. ¿Qué significa la Constitución para un país, para una sociedad? Despliegue nomás, Mercedes. La Constitución precisa más, o sea, es de alguna manera un ordenamiento jurídico para una sociedad. También se va modificando acorde al tiempo, ¿no? Porque, bueno, avanza el derecho social y exige reformas y exige cambios. En el caso nuestro tenemos una parte que es pétrea, de la primera parte, o dogmática, que son 43 artículos. Bueno, el resto es negociable.
marca de alguna manera el camino que va a seguir una sociedad, el régimen que va a tener, si va en el caso nuestro republicano, marca un sendero a seguir. A veces puede gustar, otras veces no, pero lo que hace de alguna manera es regir los destinos de un país, por así decirlo. Esa es la importancia que tiene una constitución. Bueno, nosotros tenemos el caso de que a veces, en nuestro caso, por ejemplo, la constitución del 94, hay cosas en que no nos ha favorecido. Yo sostengo que nuestra constitución está encorsetada. ¿Por qué? Porque al tener nosotros, al estar adheridos a tantos pactos y sin reservas que son muy importantes, que tienen de alguna manera, están dentro de lo que es la parte de arriba en la pirámide de Kelsen en la Constitución, los pactos, ¿no?, que están arriba, que tienen fuerza, están a la misma altura de la Constitución, hace que nosotros como país no podamos realizar ciertas cosas, por ejemplo, en cuanto a seguridad, en cuanto a ordenamientos, no podamos aplicar ciertas cosas. Por debajo también tenemos muchas contradicciones. Yo creo que nuestra Constitución a veces es muy linda por una parte, pero muy contradictoria por la otra, e impiden ciertos avances en ciertas cosas y que podamos tomar ciertas decisiones. Pero bueno, en algún momento se tendrá que evaluar ciertas cosas, pero sí, sostengo que los cambios en la Constitución, de hecho Cristina en el año 2013 había promovido una reforma en la Constitución, y tienen que ver con eso, un deseo de ser los Maduro de la vida, o por qué no también ¿cómo se llama este muchacho? Jugada, Putin de la vida, que hasta el 2032 va a estar. Esta jugada hasta el 2032 está en el gobierno. Mercedes, esta jugada que también le salió a Hugo Chávez, ¿no? Exactamente. Y bueno, y son los famosos autoritarismos, que en definitiva no sé si vamos a coincidir en esto, es lo que han sido las democracias en América Latina. Han sido primero la puerta para el terrorismo, el narcoterrorismo. Y segundo, han sido en muchos lados los autoritarismos, un deseo de perpetuarse en el poder y un querer tomar toda América Latina y llevarla hacia un comunismo. O sea, se cayó el muro por un lado, pero se construyó y se erigió del otro lado del Atlántico. Claro, porque hubo que reinventar las luchas, entre comillas, ¿no? Porque antes lo que era armado, después pasó a tener una narrativa que tenía que ver con las clases sociales, con los trabajadores, y hoy es el género, el ambientalismo, el aborto, el mapuchismo. Y es una forma, en el conflicto no se crece. La teoría marxista es de que en el conflicto se crece, y la teoría de la gente normal, por ejemplo, un ingeniero como lo tenemos acá, Cristian, vos andá a decirle a Cristian, que es un ingeniero industrial, que en el conflicto se crece, y te va a decir, ¿pero de qué están hablando estos locos? Y obvio, porque él necesita producir, él quiere salir adelante, él quiere tener empleados, él quiere expandirse. Y bueno, vos escuchás que al pobre Cristian le hablamos de mar y le hablamos del conflicto y todas esas estupideces, y dice, esta gente está toda loca, o sea, no sé de dónde salió. Y tiene razón. Claro. Metete algún bocadillo. No, está perfecto. ¿Compartís todo con Mercedes? Sí. Mercedes es una genia. Me gustaría traer a colación, muy chiquito, Hayek escribió un libro, el Camino de Servidumbre. Bien. ¿Okay? ¿Saben a quién dedicó el libro? ¿A quién? A los socialistas de todos los partidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la grita no está ni entre la izquierda, el centro, la derecha, sino que Hayek entendía muy bien que no es entre izquierda ni derecha lo que nos define, sino es entre el colectivismo y el individualismo. Claro. Entre la esclavitud en todas sus formas y la libertad con responsabilidad. Y esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que está sucediendo el día de hoy. A ver, ¿tenés alguna otra cosa ahí? Israel rechaza oferta de tregua de Hamas, de tregua con Hamas. Me parece perfecto. A ver, vos. Es tiempo que Israel se defina, haga pedal a fondo. Con el terrorismo no se negocia. Israel ha sido demasiado contemplativo. Bueno, creo que ya es tiempo de que diga basta, que deje de sentir culpa
porque a veces nos pasa en la vida misma cotidiana, ¿no? Que sentimos culpa de tomar lo que nos corresponde y de actuar en consecuencia, y creo que Israel está pasando por este momento y tiene que terminar una buena vez. Es como Argentina nos han hecho sentir culpables por lo que pasó en un momento de la historia, aun cuando no fuimos partícipes, y creo que eso tiene que terminarse. Y también hay que terminar con la culpa que tiene la gente por querer trabajar, por querer salir adelante, por querer progresar, a punto tal de que llegaron a convencernos de que los victimarios son víctimas, y a tener compasión por esa gente que realmente no tiene compasión y no tiene valor agregado, porque un delincuente que sale a matar no tiene valor agregado, y en la vida la gente se divide entre los que valen y los que no valen un centavo, así que creo que está bueno eso. Bien, excelente. A ver, yo quería llevarlos también a Brasil. Viajemos un poco al norte de nuestro continente. ¿Qué pasa con Brasil? Entra en conflicto, ¿no? Acá el gobierno de Lula con el petróleo y cuidar el medio ambiente, ¿no? Ellos que están en la línea de la Agenda 2030 y demás. Contame un poco eso. Bueno, tomando las palabras de Mercedes, sí. Los pactos internacionales están en la cúspide de la pirámide, y eso te sujeta a ideas, a proyectos que vos puedas tener, o a necesidades que quieres cubrir que no lo puedes hacer. El presidente Lula firmó recientemente un acuerdo para la protección de la selva amazónica, sí. Y justo después de eso encuentran uno de los yacimientos más grandes de petróleo, y el chabón no sabe qué hacer, se quiere matar. Claro, en realidad él quiere cortar medio Amazonas y explotar el petróleo, pero entra en conflicto, se le cae todo el relato. Es importante hacer una salvedad ahí. A ver. No es excluyente la explotación del petróleo con las ideas de la ecología. No son cuestiones excluyentes. Es decir, claro, acá yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Cristian, pero acá hay otro manejo, ¿no? Que tiene que ver con la posición de izquierda del PT, las comunidades indígenas que son muy fuertes, especialmente en el noreste brasileño, que dicho sea de paso fue estos estados del noreste les que dieron el triunfo a Lula. Claro. Y ellos son los que se hacen fuertes para impedir que se desarrolle esta zona, porque es donde está el petróleo, está en esa zona, y eso al final va a jugar en contra para Lula, para el proyecto de Lula. Hoy por hoy tiene un gran déficit Brasil. Le dieron una nave espacial y te devolvió una calecita chocada, digamos. Más o menos. Está caminando por ahí. Le dieron un país ordenado económicamente, ¿no? ¿O me equivoco? Un país mejor de lo que había dejado la expresidenta Dilma, sí. Y con mayor capacidad de acción también para poder decidir internamente sobre la política, valga la redundancia, interna del país, ¿no? Pero bueno, Lula está volviendo a darle más fuerza a los partidos políticos, cosa que Bolsonaro lo había cortado, ¿no? Claro. A ver qué opinás vos, Mercedes, en esa línea. Bueno, yo siempre me remito a Marx, tan odiado. Él fue uno de los pillos que vio el tema del medio ambiente. En el medio ambiente vio un curro, allá por los años 1800 y pico. Vos fijate lo que nos pasó a nosotros con el cuento del medio ambiente y la papelera, que nos comimos los troncos que plantamos durante 30 años para esta papelera que iba a venir, nos los tuvimos que comer y la papelera terminó en Uruguay. Y un Greenpeace, viste, que se movilizó todo para decir la contaminación, etcétera, etcétera. Yo creo que el tema del medio ambiente, no creo en el medio ambiente en absoluto, vos sabés que yo soy totalmente incrédula en esas cosas, creo que no es más que un impedimento para que avance y una forma de ponerle tope a la productividad y de que tengan para vivir los sinvergüenzas de todo eso. Porque vos imaginate que vos a todo, claro, suponete ves Cristian, quiere avanzar y dice, bueno, mira, yo tengo la forma para para explotar un pozo de petróleo. Y le vamos a empezar a poner a Cristian un montón de cosas y vamos a mandar a un Nachito Torres a negociar y a pedirle una coima, por ejemplo. Entonces el tipo, ¿sabes qué hace? Me voy al diablo, déjame de joder. Y bueno, eso es para que viva una clase vaga, buena para nada,
basada en el medio ambiente y no permitir avanzar a los demás. Y a veces es mucho más la coima que se pide que lo que está en la inversión. Imagínate vos, Claro. con todas las fuentes de trabajo que se pierden. Así que bueno, yo chicos, la verdad que Marx practicó el alpedismo, pero dejó semillas que son difíciles a veces de desarraigar. Igual estamos en una buena época en donde el marxismo, creo que por primera vez en la historia se ve, digamos, en un punto de obsolescencia o de vida útil que ya ha llegado a su límite, ¿no? O sea, creo que, digamos, toda narrativa hoy que digamos, levanta la izquierda marxista siglo XXI, global, la corporatocracia, digamos, de la izquierda mundial, creo que se ve en conflicto, porque justamente toman claro, todo... Lo que pasa que Sí. lo tenemos... Lo que pasa que lo tenemos en el Congreso sentados a los correligionarios, ¿viste? Entonces es medio difícil. O sea, que están defendiendo teorías obsoletas. Los tenemos a los Lustó de la vida y a todos esos chicos raros sentados ahí en el Congreso que da vergüenza verlos y escucharlos. Pero fíjense, o sea, porque yo creo que en esto, creo que la gente ha empezado a entender esto, estas narrativas que no tienen datos por detrás. Sí, a ver. Yo tenía 9 años cuando cayó el muro de Berlín. Yo lo vi por televisión. Yo tenía la misma edad que yo. Sí, puede ser, en el 80 nací. 80, todavía. Entonces yo tenía 9 años, lo vi por televisión, vi la gente rompiendo el muro. Yo vi eso y yo crecí en la Argentina de los 90 y yo pensé que la izquierda estaba exterminada por completo, que iba a ser un resabio en algún punto y iba a desaparecer a la larga. Es decir, son ideas que nacieron obsoletas, se saben obsoletas desde el momento... A ver, que tuviste que hacer un muro. Claro, a eso voy yo, digo. Y aparte, el comunismo siempre se basó en encerrar a la gente en una jaula. Te digo, ya eso te muestra que es obsoleto, pues si vos no querés estar ahí, obviamente. Ahora, de repente, el muro de Berlín cayó y yo veo surgir de vuelta toda esta izquierda que yo pensé que ya no iba a existir más. Entonces, digo, no estemos tan seguros de que la izquierda va a desaparecer, porque por más obsoletas que sean las ideas, por más absurdas que sean algunas cosas... Siempre se reinventan los No guachos. solo por eso, porque la izquierda está basada en los anhelos de las personas, y eso hay que ser honesto intelectualmente. Porque vos fíjate que la izquierda te dice, y esto es uno de los lemas de Marx, si yo no me equivoco, o no sé si se decía algún otro, y ahora se me mezcla un poco... Dice, a cada uno según lo que necesite, se le va a dar y se le va a pedir según lo que pueda. Cuando yo escucho eso, digo, pero mirá qué buena idea, porque si yo necesito, me van a dar. Cuando uno empieza a inspeccionar eso, la pregunta es ¿qué es necesidad? ¿Qué es capacidad? Porque te voy a pedir en función de tu capacidad. Después hay una cuestión de que todos estemos bien, y todo eso, es decir, moviendo sensaciones en la gente. Cualquier alma sensible te decís, che, mirá qué bueno. Bueno, mirá, viste el dicho de Churchill, si a los 20 no sos de izquierda no tenés corazón, pero si a los 40 no sos de derecha no tenés cerebro. Claro, pero digo, pero vos, si yo me pongo a hablar de cuestiones acá y tomo una postura un poco más de izquierda, digo, sí, sabés que tenés razón, porque aparte yo te lo voy a plantear de esta forma. Vos a mí venís y me decís, escúchame, agarremos a los 10 tipos más ricos del mundo, saquemos la mitad de la fortuna y terminamos con el hambre del planeta. Claro. Pero, mira, me acomodo en la silla. ¿Cuándo empezamos? ¿Me entendés? Porque te dice, che, pero... Que Elon reviente, claro, el reviente la mitad. 0,01% de su fortuna. Comer a la fortuna. gente que tiene hambre. Yo digo, che, tiene mucho sentido lo que decís. Lo que pasa que eso es el resultado final. Claro. Pero el cómo vas a llegar a ese resultado... Es la justificación para vos tener, digamos, tu negocio funcionando y demás. Saquemos a los que realmente se dedican al robo detrás de la idea. Okay. Vamos a ver a un tipo honesto intelectualmente y me dice, ¿sabes que yo quiero eso? Y yo digo, yo también quiero eso. Todos queremos eso. Pero ¿sabés qué pasa? La pregunta es cómo vas a llegar. Y en el medio es en donde falla la izquierda, porque los métodos que plantea son, digamos, hacen retroceder a la humanidad. Porque lo que descubrió el capitalismo es que dándote a vos libertad y incentivándote desde tu, entre comillas, egoísmo, para que vos estés mejor, vas a terminar siendo una sociedad mejor. No porque tal vez lo quieras, pero porque vos querés ser mejor. Vos querés ser mejor, entonces mejorás en tu entorno. Vas de lo individual a lo colectivo. Correcto. ¿No? En términos de éxito. Sin darte cuenta. Claro. Ahora, lo que sí, cuando
vos me planteás a mí y vos me decís, che, pero el que tiene no debería ser más generoso. Yo te digo, claro que sí. Pero eso no es algo que se puede hacer por ley. Es algo que tiene que salir del corazón de la gente. Claro. Entonces, yo estoy de acuerdo que el que tiene que ser más generoso. Tiene que solidarizarse con los demás. Sí, no a punta de pistola. Y nunca para sostener el negocio de unos que se dedican a robar. Entonces, digo, yo desde el punto de vista conceptual, uno puede ser un socialista individual, por así decirlo, donde yo con la mía hago lo que quiero y con la que yo gané quiero mantener un comedor, quiero dárselo a la iglesia, quiero hacer un instituto para lo que yo quiera, hago lo que yo quiera. Pero no puede venir el Estado a punta de pistola con la excusa de la justicia social, desincentivar el crecimiento económico, desincentivar a las personas a crecer y ser mejores, porque si todo es lo mismo, ¿para qué me voy a esforzar? Claro. Porque es el problema del socialismo, como doctrina aplicada a la política. Ahora, si después de mi individualidad yo decido hacer algo y lo hago de corazón, está fantástico. Y me encantaría que toda la gente que tiene una posición económica relevante en el mundo tenga en su corazón ideas socialistas, por así decirlo. Porque el tipo dice, che, ¿sabes qué? Me gustaría compartir con los demás, ocuparme de la soledad. Un socialismo desinteresado, claro, y humano, digamos. A eso voy yo, digo, perdón, y voluntario. ¿no? Es socialista, Cristian, no me está sorprendiendo. callado. ¿Qué pasó acá? No puedo quedarme callado. A ver, acá se puso picante, a ver. Ok. Entiendo lo que quiere decir Cristian, pero no estoy de acuerdo con la palabra socialista. Okay, yo no creo en el corazón socialista, alejado de ello. En la misma raíz está el problema. Cuando hablamos de socialismo hablamos de colectivización. Cuando hablamos de eso se pierde el individuo. Sí, yo no hablaba de colectivización, sino del hecho de estar pensando en los que menos tienen. En una cuestión espiritual, de repente, claro. Ahí también viene una malformación o una mala idea de lo que es... Algo que puede terminar mal, digamos. No, de lo que es... Vamos a corregir a Cristian. El socialismo, sino... Se va a arrepentir de haber dicho eso. Al contrario, yo creo que todo eso lo que dice Cristian tiene que ver con las ideas más profundas del liberalismo. Porque ¿qué es lo que busca el liberalismo? La dignidad del hombre. Y todo lo que habla Cristian tiene que ver con la dignidad del hombre como ser, como individuo, claro. No como una manada, no como... Sí, no la Robin Hood, pero mal contada encima, claro. Porque ¿no? Le robemos a lo... Y no es así, claro, en realidad es que era otra cosa. Se ha romantizado, la palabra socialista. O justicia social, ¿no? Ese concepto. Bueno, esa nunca ha sido romantizada, es robo a mano armada. Directamente. Pero yo creo que es eso en el fondo, ¿no? Y a mí sí lo que me preocupa no es ni izquierda ni derecha, sino el dogma. Cuando, no importa si sos zurdo o sos de derecha, cuando te conviertes en un ser dogmático por defender tus ideas, perdiste la visión. Okay. Entonces, yo creo que el camino que transitamos tiene que ver con el desarrollo del individuo, con la generosidad del dar, pero eso es propio del individuo como individual. Claro. Ahora, cuando comenzamos a romantizar las cosas, ahí está el problema. Algo que es interesante también, por ejemplo, con el tema del capitalismo, el libre mercado. El mercado en sí es un ente muy democrático, que se autorregula solo, que es donde nosotros decidimos, como decía Cristian, qué compramos, cuándo compramos y si dejamos de comprar o no. Ahí estamos eligiendo siempre, y eso tiene otra serie... Ese sería el orden espontáneo, por ahí, por así decirlo. Y tiene una serie de repercusiones hacia adelante, hacia el futuro. Si dejo de comprar, aquella empresa que se va a ver afectada, pero otra empresa se va a ver beneficiada, entonces ahí comienza la competencia, qué servicio mejoro y no, y detrás de ese qué servicio mejoro tiene que ver con el perfeccionamiento de los empleados de esa empresa para mejorar ese producto, y así sucesivamente. Yo creo que en el fondo es lo que estamos tratando de dilucidar, ¿no? El liberalismo
en última instancia particularmente lo que yo quiero defender, por ejemplo, dentro de esta área, es la libertad contractual, el derecho de contratar lo que yo quiero, cómo quiero y en la relación que yo quiero realizar. Libertad total, digamos. Claro, sin que el Estado aparezca. Y el Estado, por lo que se está viendo, lo que se está descubriendo ahora, y eso aplaudo por lo que está haciendo el gobierno de Milei, nos damos cuenta, pero ya no en la teoría, sino ni en el susurro del pueblo, sino en los hechos fácticos de que es una mafia enquistada, desde los yates, el yate, no me acuerdo cómo se llama. De Insaurralde, que es más, salió en las noticias, que en los negociados que hay, lo que pasó en Quilmes, en Avellaneda, donde... A ver, voy a algo más sencillo. ¿Por qué, digamos, a ver, dónde están los tiroteos en Rosario entre la policía y el narco? No viste ninguno, no han gastado una bala. Qué raro, ¿no? Digo, cuánta connivencia, ¿no?, que hay entre la política, el narcotráfico. Pareciera ser que son dos alas de un mismo pájaro. Una cosa así, ¿no? Sí, a ver, Mecha. Claro, sí, un poco recogiendo el tema de lo que estaba diciendo Cristian, ¿no? Nosotros tenemos un país que se llenó de derechos, pero no le hicieron ver a la gente la otra parte, ¿no? Donde esos derechos estaban sujetos a obligaciones de otros. Claro. No es que vos tenés... ¿Quién paga esos derechos? Eso donde surge... Claro, hubo una subversión en cuanto a los valores, y hay que apostar también a lo que tiene que ver con ese individuo colectivo. Porque de alguna manera, como decía Cris, o sea, no me obligues, yo doy si tengo la voluntad de hacerlo. Y de alguna manera el liberalismo tiene que ver con eso de la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, cuando vos vas a la naturaleza humana, dos personas se unen en forma libre, ¿no? Por voluntad propia. Ahí tenemos el contrato, por ejemplo. O sea, yo tengo ganas, suponte que me enamoro de vos, Gus, ¿no? Que no nos escuche Natalia. Acá entonces, está escuchando, vos te enamorás de mí, la cara. Dice que te va a agarrar ahora cuando... No sé si a ella o a vos. Para salida. Es una unión libre entre dos personas. Suponte que lo mismo pasa cuando uno tiene un hijo. ¿Qué pasa con esos espermatozoides? Compiten y llega el más rápido, el mejor. Bueno, eso pasa con la competencia. O sea que el liberalismo, si vos te pones a pensar, está tomado de la naturaleza y del orden natural de las cosas, de la lógica. Por eso es que a veces cuesta tanto vencerlo y es tan práctico para poder explicarlo y para poder entenderlo. Pero bueno, yo creo que eso a la gente le cuesta mucho, creo que no se dan cuenta de todas esas cosas. Hubo muchos años de agarrar a la gente, ¿no? Y de meterle tantas cosas raras en la cabeza, y de a poco las personas se van a ir liberando de esto, porque te vuelvo a decir, fue un adoctrinamiento de 40 años con breves excepciones. Sí. De 40 años con breves excepciones. Y es muy difícil a veces salir de este molde. Se generó en la gente mucha comodidad. Yo te administro, deja que yo lo hago, vos no te esfuerces. Y bueno, y mirá qué caro que nos salió que este Estado tan grande nos administre y nos deje en esto. Por eso, retomando un poco el principio de lo que estaba hablando Gustavo cuando se abrió el programa, este trabajo, este plan Marshall que él mencionó también, hay que hacer un trabajo en conjunto, hay que armar todo lo que tiene que ver con un plan donde toda la maquinaria se ponga en marcha, desde lo cultural, desde lo económico, desde la educación, desde lo laboral, donde las pymes tienen un poder que no se dieron cuenta que tenían antes, porque las pymes son un actor muy importante, que dan trabajo. Son los dadores de trabajo reales. Exactamente, y si yo doy trabajo, ¿cuál es el poder que yo puedo emplear como yo pyme, Cristian, como lo que yo puedo ofrecer? Bueno, mira, yo tengo tanto cupo para tomar de gente a trabajar, pero las condiciones son estas. Bájame esto, negociamos esto, no puede ser que yo por un empleado pague 2,5, bájame esto, porque yo te estoy dando trabajo. Yo creo que hoy las pymes tienen una importancia social, histórica, importantísima. Y es con lo que van a tener que negociar, porque son los actores principales en esta etapa de producción y de generar riqueza, sin dudarlo. Bien, bueno, estamos llegando a los últimos 10 minutos de programa.
rapidito, a ver qué piensan de esto que de alguna forma, no sé si llamó expert o lo sugirió, la rebelión fiscal en masa. ¿Cómo lo ven? No, Excelente. Conceptualmente puede ser fantástico, pero después es impracticable, porque la FIP o quien sea siempre te termina yendo a buscar, y cuando vos tenés que pagar un impuesto siempre está agarrado a... Pero si son 14 millones de tipos como en la provincia de Buenos Aires... como te expliqué en el anterior juego, siempre hay uno que se quiebra. Okay. Entonces van a decir, muchachos, ninguno pague, ninguno paga. Y algún boludo va a ir a pagar. Y la mitad pagó y la otra mitad quedó en banda. Y eso lo va a ir a buscar la FIP. Que el 90% pagó, okay, y el 10% lo van a ir a buscar y lo van a perseguir. Estamos muy domados para llegar a un nivel así. No, es así la naturaleza humana. Ah, ok. ¿Vos cómo lo ves? Conceptualmente, nadie puede estar en contra de la rebelión fiscal. Sobre todo cuando hay un 300%. Pero más allá de eso, yo creo que la tarea que debemos hacer es cómo lograr que esa rebelión fiscal, aunque sea el 40, el 30, el 20, el 10% de la gente, tenga un impacto en el que hacer de la política, en este caso de la provincia. Más allá de la caja, sí, porque el impacto del 10% a un 90% que pague... No va a ser suficiente. Claro, yo creo que... Sí. Pero, ojo, hay otras maneras y otras formas. No me acuerdo quién lo dijo, pero la frase siempre la tengo presente, es que no necesitamos mirar la vida con nuevos ojos, sino mirar las cosas con nuevas ideas. Okay. Entonces, lo que necesitamos es generar nuevas ideas para que ese impacto de ese 10 valiente, ese 15, ese 20, ese 40, tenga un impacto real en la gente y en la acción de la política, ¿no? En este caso, en un gobierno de la provincia de Buenos Aires, que realmente otra vez es una mafia enquistada, y puede haber sin fin de preguntas ahí. ¿Por qué los votan si saben que está pasando esto? Se inunda con un día de lluvia. ¿Dónde está? 40 años de gobiernos peronistas, algunos radicales ahí en el medio, pero no tenés cloacas, no tenés calles, tenés gente todavía literalmente haciendo sus necesidades en un balde. Entonces, ¿por qué la gente lo sigue votando? Son preguntas abiertas que sabemos quizás las respuestas. Que sabemos las respuestas, pero bueno, todavía no hemos encontrado la mecánica o la forma para llevar esto, concientizar, claro, plasmarlo a un cambio real. Claro. Hemos logrado, yo creo que la clave es cultural, estrictamente cultural, porque acá lo que tenemos que hacer es empoderar y enriquecer de vuelta culturalmente a la sociedad argentina, porque una gran parte es cultural, pero es también como muy importante. Sí, y económica, no cultural solo, y económica, me parece. Yo creo que tiene que ver también con el acción con el accionar de la gente, ¿no? El hecho de no te metas, hacer lo tuyo, claro, está muy ligado a nuestro ser como ser humano. Eso es lo que tenemos que cambiar. Pero también hay otra parte que tiene que ver con el ejemplo, con el hecho de hacer. Yo no te voy a dar el nombre, pero yo me acuerdo en la época de que estábamos en el COVID, había un personaje liberal que salía casi todos los días diciendo vamos a la marcha, y el día de la marcha nunca estaba. Estaba haciendo un video para YouTube cantando, haciendo otra cosa. Okay. Bien. A ver, bueno, vamos a despedirla a Mercedes ahora en vivo. Bueno, Mercedes, ¿querés meter un bocadillo ahí como para culminar esto y ya te vamos liberando? Ay, gracias. No, la verdad que muy lindo. Mucha merdé para ahora y todos los programas que vengan. Me encantó estar con ustedes. Y bueno, no el 100% de los argentinos en cuanto al tema de rebelión fiscal estamos sujetos a control de AFIP. Así que supongamos que el 85% restante puede hacer una rebelión impuestaria y lo van a sentir.
Eso nada más. Bueno, Mercedes, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Van a venir muchos programas y bueno, vamos a seguir dando esta batalla cultural acá desde Radio Nueva Fuerza. Y bueno, te esperamos el lunes que viene. Abrazo para vos, para Juanca y para Cristian. Un gusto haber intercambiado con ustedes. Bueno, chau. Chau, Mercedes. Bueno, últimos minutos, la verdad, ¿cómo lo vieron el programa hoy? ¿Cómo arrancamos? Contame, No, muy bien, muy ¿Te bien. gustó? Aparte me gustó, pues discutimos, no estábamos de acuerdo y eso siempre es mejor. Y no nos pegamos con una silla, nada, aparte, o sea... ¿Sabés qué pasa? Si estamos todos de acuerdo y todos nos asentimos así con la cabeza... Qué aburrimiento sería, ¿no? No solo, sino que ¿qué salen limpio? Me escuchan a mí, hacen ajá, Qué después bien. lo escuchamos ajá... Todo de acuerdo. Chiste. Y No. ¿sabés qué? Y en el fondo también, el hecho de que digamos cosas que por ahí no estamos tan de acuerdo, habla de los matices que tenemos en el liberalismo. Exacto. Porque no somos manada. No solo no somos manada, sino que además hay distintos grados, distintas visiones, y esas visiones es natural que existan y que coexistan. Porque es decir, en una república democrática, yo siempre digo, la democracia sirve para tratar con los democráticos. Porque cuando vos tenés a alguien que no es democrático, la democracia se transforma en algo que lo beneficia para derrotarla. Claro. Lo mismo pasa con los delincuentes, con el Código Penal. El Código Penal se aplica a un delincuente aislado. Ahora, yo tengo un grupo de delincuentes organizado, claro. Ya no es el Código Penal que tiene un montón de garantías, se termina eso. Porque cuando el tipo quiere destruir algo, no puede protegerse bajo aquello que quiere destruir, no tiene ningún sentido. Claro. En cambio nosotros como liberales podemos discutir determinados temas, encontrar los grados, encontrar los intermedios y empezar a pensar cosas distintas y no siempre lo que tuvimos los últimos 40 años en Argentina, que Bien. fue el populismo. Juan. Mira, regreso a la posición de presidente de la Fundación. Bueno, Cristian es el vicepresidente de la Fundación. Estamos muy contentos por todo lo que se va a hacer. No puedo adelantar, pero va a haber grandes cosas este año y proyectos súper interesantes de gran impacto en la vida cotidiana de la gente, y especialmente de algunos lugares en específico, porque tenemos la oportunidad. Yo creo que cuando uno comienza a rodar, los elementos se combinan para que las cosas sucedan. Pero regresando para cerrar, la idea de la libertad es nuestra responsabilidad y debemos ser parte de ese cambio. Quiero terminar con una frasecita o con una idea para cerrar. Siempre digo lo mismo, el socialismo crece, se reproduce en la pobreza, por lo tanto genera más pobreza, tanto intelectual como material. Intelectual porque en el socialismo no se cuestiona nada, es la manada la que sigue al líder, y material porque genera dependencia, siempre va a haber alguien esperando que el papá Estado le brinde aquellas necesidades, mientras la libertad nace, crece y se reproduce generando riqueza, tanto intelectual. ¿Por qué? Porque justamente lo que pasó ahora, cuestionamos, razonamos, pensamos, generamos nuevas ideas y en el proceso avanzamos, y también material porque en la tecnología, en el arte, aún en la belleza, estamos siempre tratando de avanzar hacia un futuro mucho mejor, ¿no? Cuando hice la pregunta, ¿para qué queremos la libertad? Justamente la libertad es el medio para llegar a algo. Ese algo tiene que ver con la felicidad, con la dignidad, con el propósito de nuestras vidas. Bien, excelente. Bueno, excelente programa, excelente debut. Muchas gracias Fernando Favilli, muchas gracias a Radio Nueva Fuerza, Fernando que nos opera. Un saludo a Nati que nos está haciendo el contenido ahí. Y bueno, recordarles que llegamos y arrancamos un nuevo año de radio. Vamos a dar esta batalla cultural que tan arduamente venimos dando hace bastantes años ya. Y recordar siempre que la hegemonía política te permite obtener la hegemonía cultural te permite obtener la hegemonía política, ¿no? Eso es algo que la sociedad se ha dado cuenta. Por eso creo que las personas están haciendo digamos, están cambiando la hoja, se está dándose vuelta la hoja, se está cambiando el paradigma, porque se entendió eso, se entendió que el Parlamento está adoctrinado, los institutos de formación docente, los medios de comunicación, esos, digamos, estereotipos culturales, ¿no? Y todos nos dimos cuenta de que lo que
en realidad es una gran maquinaria de propaganda política que les ha permitido, digamos, sostener este poder político y meternos, instalarnos socialmente en el inconsciente colectivo todas estas ideas, digamos, obsoletas que representan las ideas socialistas, marxistas, comunistas, como quieran llamarlo. Entonces, nosotros hemos dado, por lo menos hemos ganado una batalla que ha sido dar vuelta esta cuestión cultural y darle una relevancia, y ahí hemos emergido muchos comunicadores y divulgadores de ideas de, digamos, de este tipo de debate. Así que nos van a tener acá dando esta batalla y nos van a ver todos los lunes. Así que bueno, nada, quería decir eso nada más. Espero prontamente que venga otro día Cris. Vos, Juan, vas a estar acá secundándome. Así que bueno, los vamos a ir dejando. Son las 23 horas, entregamos justo a tiempo. Y bueno, nada, hasta el próximo lunes. Y bueno, no sé, querés seguir con una cortinita ahí de las que tenés preparadas, Fer. Así que bueno, esto fue Puntos de Partida y los esperamos el lunes que viene de 21 a 23 horas por Radio Nueva Fuerza. Recuerden, radionuevafuerza.com, ¿sí? Y sigan las redes sociales. A ver, redes sociales, ¿te acordás? ¿No? Juca arroba Juca Febel en Twitter. ¿Vos? Juanidis en Twitter. ¿En Twitter y en las otras? ¿Te acordás? No tengo ningún uso de no eso. Usa, bueno, yo estoy arroba Gusti-Natalia en todas las redes sociales. Ahí van a poder ver, síganos en Twitter. Después estamos haciendo space de Twitter. Hay una gran movida que empezamos a hacer este año. Vamos a internacionalizar toda esta batalla cultural, ¿sí? Que es algo que ya les voy a contar la próxima vez, el próximo lunes. Bueno, eso es todo. Muchas gracias Fernando, y bueno, hasta la próxima.